Sucedió en una tarde dorada en Austin, Texas, el tipo de día donde la luz hace que todo se vea más suave, más cálido, casi perdonador. Estaba parada en el centro de una casa completamente nueva que mi empresa de diseño acababa de terminar, saludando a los invitados mientras cruzaban las puertas para la gran inauguración. El aroma de pintura fresca permanecía en el aire, mezclado con burbujas de champán y el perfume de mujeres en vestidos elegantes. Las risas flotaban por el cuarto, el murmullo bajo de inversionistas y compradores potenciales discutiendo metros cuadrados, valor de mercado y oportunidades. En la superficie era solo otro evento, pero para mí era más que eso. Esta casa no era simplemente un proyecto, era prueba. Prueba de que después de perder todo, después de ser humillada y dejada sin nada, había luchado para regresar y construir algo propio. Era mi declaración de que Rachel, yo ya no era la mujer rota y temblorosa que una vez lloró hasta quedarse dormida, sino alguien que podía mantenerse erguida, exitosa y orgullosa. Por primera vez en años me sentí intocable. Y entonces, en medio de ese cuarto resplandeciente, todo cambió. Lo vi, Mark, mi ex esposo. El hombre que una vez me había prometido para siempre pero entregó traición en su lugar. No solo entró caminando, apareció como si el universo hubiera decidido ponerme a prueba en ese momento exacto. Mi pecho se apretó, se me cortó la respiración y por un segundo el ruido de la fiesta desapareció. El tintineo de copas, las conversaciones, incluso la música, todo se difuminó en silencio. Pero no estaba solo. A su lado estaba Samantha. Su mano se deslizó sin esfuerzo en su brazo. Sus labios curvados en esa sonrisa presumida y conocedora que había visto antes en mis pesadillas. La mujer que se había sentado frente a mí en mesas de cena, pretendiendo ser solo una colega, mientras secretamente se convertía en la razón por la que mi matrimonio colapsó. La vista de ellos juntos me golpeó como un cuchillo torciéndose en una herida vieja que había pasado años tratando de cerrar. Traté de estabilizar la copa de champán en mi mano, pero el cristal tembló ligeramente. Los recuerdos vinieron como una inundación, las llamadas sin respuesta, las noches tardías, las mentiras, el momento en que descubrí la verdad. Mi cuerpo quería retroceder, desmoronarse, pero algo dentro de mí se rehusó, porque la mujer parada aquí esta noche no era la misma Rachel que ellos habían destruido. Levanté la barbilla, forzando una sonrisa que enmascaraba la tormenta dentro de mí. Y en ese instante supe algo que ninguno de ellos esperaba. Este encuentro no iba a ser sobre heridas viejas. Este era el comienzo de una nueva batalla. Y esta vez yo no era la que iba a perder. La primera vez que me di cuenta de que algo estaba mal con mi matrimonio fue tan sutil que casi lo paso por alto. Mark había comenzado a llegar a casa más tarde de lo usual, siempre con la misma excusa. Las reuniones se alargaron, los clientes lo necesitaban, los negocios eran demandantes. Al principio le creí. Quería creerle. Me dije a mí misma que todo hombre exitoso trabajaba tarde, que era parte del sacrificio que hacíamos juntos. Pero las señales siguieron acumulándose. La manera en que evitaba mis ojos cuando le hacía preguntas simples, la manera en que dejaba su teléfono boca abajo en la mesa, vibrando silenciosamente en medio de la noche. La manera de su risa, una vez tan cálida y familiar, ahora le pertenecía a alguien más cuando lo escuchaba hablando en tonos susurrados afuera en el patio. Una noche me encontré esperando en el mostrador de la cocina, mirando una olla de comida que se había enfriado. Revisé el reloj, 11:43 p.m. No había llamado, no había mandado mensaje. Cuando finalmente entró, su camisa oliendo débilmente a perfume que no era el mío, le pregunté dónde había estado. Su respuesta fue casual, casi descuidada, solo con algunos colegas. Y ahí fue cuando noté su nombre por primera vez, Samantha, una nueva colega. Lo dijo tan fácilmente, como si ella no fuera más que una nota al pie en su horario ocupado, pero algo en la manera en que su voz se suavizó alrededor de su nombre hizo que se me anudara el estómago. Al principio me convencí de que estaba paranoica. Me esforcé más. Cociné sus comidas favoritas, planeé pequeñas escapadas de fin de semana, pretendí no notar la distancia creciendo entre nosotros. Me dije a mí misma que si solo aguantaba un poco más, él regresaría a mí. Que el hombre del que me había enamorado todavía estaba ahí, enterrado bajo el peso del trabajo y el estrés. Pero una noche todo se hizo pedazos. Se olvidó su teléfono en casa. Vibró en la mesita de noche una y otra vez hasta que finalmente lo tomé. La pantalla se iluminó con su nombre.
Y el mensaje que apareció se grabó en mi memoria para siempre. No puedo dejar de pensar en anoche. Mis rodillas se doblaron, el mundo se difuminó. En ese solo momento, cada noche tardía, cada excusa, cada pregunta sin respuesta, todo tuvo sentido. No solo me había traicionado, la había elegido a ella. Y mientras me sentaba ahí en la oscuridad, sosteniendo el teléfono que cargaba la verdad de mi matrimonio roto, me di cuenta de algo aún más doloroso. La mujer en la que había confiado con mi vida, mi esposo, ya me había dejado mucho antes de que encontrara la evidencia. Después de esa noche todo se desmoronó más rápido de lo que pude mantenerlo unido. Los mensajes de texto que encontré en su teléfono no eran solo un error, un momento de debilidad, eran una historia, toda una vida secreta siendo vivida a mis espaldas. Cada mensaje era un cuchillo, cada foto una confirmación de lo que había temido. No solo me estaba engañando, estaba construyendo un futuro con ella, pieza por pieza, mientras destrozaba el nuestro sin pensarlo dos veces. Cuando lo confronté, todavía recuerdo lo fríos que estaban sus ojos. No rogó por perdón, no lloró, solo me miró como si fuera un obstáculo que tenía que superar. Rachel dijo casi molesto, nos hemos distanciado, Samantha me entiende de maneras que tú no. Esas palabras me rompieron de maneras que no sabía que podía romperme. No era solo traición, era desprecio. Como si los años que le había dado, los sacrificios, el amor, los sueños que construimos juntos, nada de eso importara ya. El divorcio fue rápido, brutal y humillante. Él tenía dinero, poder y el tipo de encanto que convencía a la gente de que él era la víctima. Salí de esa sala del tribunal con casi nada más que mi nombre. Los amigos que una vez compartimos dejaron de llamar. La gente susurraba a mis espaldas, lástima en sus ojos. Y Samantha. Oh, ella ni siquiera trató de ocultarlo. Entró a la vida que una vez tuve como si siempre hubiera sido suya, usando la sonrisa de una mujer que había ganado. Por las noches me quedaba despierta en una cama vacía, mirando el techo, sintiendo el peso del silencio presionándome. La casa se sentía como un ataúd, llena de recuerdos que me atormentaban a cada paso. Los álbumes de fotos, la vajilla de boda, su aroma todavía pegándose a su lado del closet. Me estaba ahogando en dolor e ira, sin idea de cómo salir. Dejé de reconocerme en el espejo. Mi cabello estaba descuidado, mis ojos hundidos, mi piel pálida por noches sin dormir. Evitaba reuniones familiares, me saltaba juntas de trabajo, ponía excusas solo para esconderme. Me convertí en la sombra de la mujer que una vez fui. Y sin embargo, en algún lugar de esa oscuridad una pequeña brasa se rehusó a morir. Tal vez era terquedad, tal vez era supervivencia. Pero una noche, mirándome en ese espejo, susurré: este no es mi final. No fue inmediato, no fue glamoroso, pero paso a paso comencé a luchar para regresar. No pasó de la noche a la mañana. La sanación nunca lo hace. Al principio, se trataba solo de sobrevivir un día a la vez. Levantarme de la cama cuando el peso de la soledad me rogaba que me quedara. Presentarme al trabajo cuando todo lo que quería era desaparecer. Forzarme a comer cuando la comida sabía a ceniza. Pero lentamente, dolorosamente, comencé a encontrar pedazos de mí misma que pensé que había perdido para siempre. Me sumergí en el trabajo, no solo para escapar del silencio, sino para probar, a mí misma, al mundo, tal vez incluso a Mark, que todavía era capaz de construir algo extraordinario. Estudié más duro, trabajé más tiempo, tomé riesgos que una vez me aterrorizaron. Y por primera vez en años, no estaba viviendo para los sueños de alguien más. Estaba viviendo para los míos. Cada proyecto que completé se sintió como un ladrillo puesto en la fundación de una nueva vida. Mis diseños comenzaron a atraer atención. Inversionistas que una vez me pasaron por alto ahora se inclinaban curiosos, impresionados. Aprendí a caminar a las reuniones con la cabeza en alto, mi voz firme y mis ideas afiladas. Las mismas personas que una vez me compadecieron comenzaron a respetarme. Algunos incluso me envidiaron. Pero no se trataba solo de la carrera. Comencé a cuidarme otra vez. Me inscribí en yoga, comencé a pintar los fines de semana, viajé a lugares que solo había soñado. Llené mi vida de color y movimiento, poco a poco pintando sobre el gris que me había consumido. Aprendí cómo reír otra vez, risa real, del tipo que no se esconde detrás de lágrimas. Y tal vez más importante, aprendí cómo estar sola sin sentirme solitaria. Ya no necesitaba validación de un hombre para conocer mi valor. Por primera vez en años me miré en el espejo y vi no a una esposa rota, sino a una mujer que había sobrevivido el fuego y salido más fuerte, más feroz
inquebrantable. Para cuando me paré en esa casa modelo el día de la gran inauguración, no era la misma Rachel que se había desmoronado bajo la traición. Era alguien nueva, alguien poderosa, alguien lista para enfrentar lo que fuera, o quien fuera, que cruzara esas puertas. Y entonces él entró. El cuarto zumbaba con charla educada, copas de champán tintineando, música flotando suavemente de fondo. Pero en el momento en que mis ojos se posaron en ellos, el ruido se difuminó en silencio. Mark. Y justo a su lado, aferrándose a su brazo como si perteneciera ahí, Samantha. Se veía más viejo, aunque todavía pulido en su traje a medida. Pero había líneas en las comisuras de sus ojos que no recordaba, una pesadez en la manera en que se cargaba. Y Samantha usaba confianza como perfume del tipo que pica cuando entra al cuarto. Tenía esa sonrisa triunfante pegada en su cara, mía, la misma que había visto en fotos años atrás. La sonrisa de una mujer que pensaba que había ganado. Se me cortó la respiración por solo un segundo, pero no lo dejé ver. En cambio, enderecé mis hombros, ajusté mi vestido y caminé hacia ellos con el tipo de gracia calmada que solo el tiempo y las cicatrices pueden enseñar. «Rachel», dijo Mark, su voz cálida pero ensayada como si estuviera saludando a una pariente lejana, no a la mujer a quien una vez prometió para siempre. «Ha pasado mucho tiempo». «Sí», respondí, dejando que las comisuras de mis labios se curvaran en la más tenue sonrisa. «Así es». Los ojos de Samantha me recorrieron, escaneando como una crítica, tratando de encontrar grietas en mi armadura. Cuando no las encontró, su sonrisa vaciló solo ligeramente. «Este lugar es impresionante», intervino, su tono empalagosamente dulce. «Debes estar tan orgullosa». Incliné mi cabeza, encontrando su mirada uniformemente. «Orgullo no es la palabra. Esta casa representa resistencia, fuerza, la habilidad de construir algo hermoso después de que todo ha sido destruido». Por un parpadeo de segundos su sonrisa se endureció. Mark se movió incómodamente, aclarándose la garganta, claramente captando el doble significado. «Rachel», dijo cuidadosamente, «siempre supe que caerías de pie». Me incliné un poco, mi voz baja pero firme. «Tienes razón, Mark. Lo hice, pero la diferencia entre nosotros es... no necesité pararme en la espalda de alguien más para llegar aquí». El silencio que siguió fue pesado, delicioso. A nuestro alrededor, la fiesta continuó como si nada hubiera pasado, pero para nosotros tres el mundo se había reducido a este momento. Y por primera vez desde el día en que todo se desmoronó, me di cuenta. Ya no era yo la que temblaba, eran ellos. Sostuve su mirada por un momento más, dejando que el silencio hiciera lo que las palabras no podían. Entonces me enderecé y volví mi atención al cuarto, a los inversionistas que me esperaban, al futuro que era mío. «Disculpen», dije suavemente, ofreciéndoles a ambos el tipo de sonrisa educada que le das a extraños, no a fantasmas de tu pasado. «Tengo gente que conocer». Me alejé, tacones haciendo clic contra el piso de mármol, cada paso una declaración silenciosa de poder. Pero antes de estar fuera del alcance del oído, hice una pausa, me volví solo ligeramente y dejé que el golpe final aterrizara. «Oh, ¿y Mark?», dije, mi voz calmada, casi casual. «Probablemente debería mencionar, este desarrollo está siendo respaldado por la firma que acaba de adquirir tu empresa, así que de cierta manera supongo que ahora seré tu jefa». El color se drenó de su cara, la sonrisa perfecta de Samantha se agrietó como cristal, y en ese solo momento, las tornas finalmente, irrevocablemente se voltearon. No necesitaba venganza, no necesitaba disculpas. Tenía algo mucho más grande. Éxito, libertad y el conocimiento inquebrantable de que me había elevado más alto de lo que jamás imaginaron que podría. Mientras me adentré en la multitud, risa y champán burbujeando a mi alrededor, me di cuenta de algo profundo. El pasado ya no tenía garras en mí, ya no era mi historia, esta era mi historia ahora. Y apenas estaba comenzando.